Mírame el pelo blanco. Le Así, estaba diciendo, estás igual, Juan Carlos. Dice. así comenzó esta tarde de tertulia con Juan Carlos Canco Vega. ¿Qué es Canco? ¿Por qué Canco? Mi abuela, Ay, siempre mi una abuela. abuela, siempre deben ser las abuelas. Mi abuela me puso Canco, nunca supe por qué, pero soy Canco Pero Vega. si no fueras el canco de tu abuela, no serías el canco. Es bien. Te conoce todo el mundo por el canco. Sí, me dicen Juan Carlos, no me doy vuelta. Y para muchos no sos Juan Carlos. Yo te conozco por canco. Es más, alguna vez al aire te dije, buen día, doctor Canco. Me acuerdo como si fuera hoy. Abogado egresado de Lovaina. De Córdoba primero y de Lovaina después. ¿Qué es Lovaina? Contanos. Lovaina es la universidad privada más antigua que tiene Europa. Lovaina es del año 1430 o 40 aproximadamente, universidad católica, pero un catolicismo muy abierto, a tal punto que toda la teología de la liberación, por ejemplo, y los curas del tercer mundo, Camilo Torres, por ejemplo, es egresado de Lovaina. Ajá. O sea, los muchachos de la FARC en Colombia. Zurdos, diría Milei. Milei diría zurdo. No, Labaña también es egresado de Lovaina. La baña Labaña no es zurdo. no es nada zurdo. Bueno, hay varios argentinos que somos egresados de esa universidad. A mí me cambió la cabeza. A mí me dio... ¿Vos sos de Córdoba? Yo soy de Córdoba. ¿Y por qué te fuiste tan lejos para ser abogado si acá todos los abogados son de No, saco, de saco azul y pantalón gris? Es que abogado soy de la Católica de Córdoba. Después gané una beca e hice otra carrera. Me quedé 4 años e hice lo que se llama sociología política, Que acá no había. que aquí no había. Pero una carrera distinta, no es un máster, es una carrera que duró 4 años. Fuiste diputado nacional, estuviste con Lilita, en fin, pasaste a otro bando, defensor de los derechos humanos, pero vamos a ir al grano y vamos a empezar por lo último. ¿Sí? Esta es nuestra propuesta, empezamos por lo último. Derechos humanos. Y para empezar por lo último, recordamos un paso del doctor Juan Carlos Vega por nuestros estudios. Es el primer caso en donde Estados Unidos ha sido condenado por racismo en la aplicación de la pena de muerte. Por racismo. ¿Qué quiere decir? Que la raza incidió en la condena de muerte de los jueces de Texas. ¿Qué quiere decir? Que el pobre cordobés hace 20 años que está viviendo en el corredor de la muerte, que no es una prisión, sino que es un sitio técnico de tortura, en base a una sentencia nula. La sentencia está... ¿Cuánto hace? Reitéreme. 20 años, desde el año años en 1998. una jaula, porque prácticamente eso, el corredor de la muerte. En realidad es un habitáculo que mide, yo estuve ahí, mide 2,5 metros por 3 metros, tiene una altura de aproximadamente 4,5 metros. En la parte alta de los 4,5 metros hay 3 barrotes que permiten que penetre un poquito de luz, una puerta placa de hierro con una buzonera abajo a los 20 centímetros, y en esa buzonera le pasan 3 bandejas por día a las horas que quieren los guardiacárceles, que pueden ser las 2 de la mañana, pueden ser las 5, de tal modo que él tenga 1.500 calorías por día para no morirse. Tiene un camastro y en los primeros años del corredor de la muerte solo podía leer una Biblia. Sale una vez por semana a una ducha, se baña, camina durante 1 hora en un patio cerrado, el sol no lo ve nunca, para que no se le entumezcan las piernas, y vuelve a ese lugar. ¿Cómo aguanta un psiquismo ahí? Eso le iba a preguntar, psicológicamente debe estar destruido. Y está destruido. Se calcula que con 4 años se destruye. La vida de él es dormir 20 horas, que es la única forma.
Duerme, por supuesto, con medicamentos que se los dan en la comida. ¿Cuántos años lleva de prisión? 27. 27. Yo me acuerdo, muchachito del sindicato, del barrio del sindicato de empleados CEP. públicos. Sí, del CEP. ¿De la madre que fue? Porque era el que más sufría, Lidia, más que él. ¿eh? Seguro, seguro. Una Destruida. mujer muy valiente, Lidia Guerrero, pero bueno, destruida también, muy atormentada también por todo esto, pero muy valiente al mismo tiempo, ¿no? Porque varias veces... Muy sincera además. Te decía la verdad. Sí, pero varias veces nos ofrecieron indirectamente un indulto o una conmutación de penas. Por supuesto que yo consulté con Lidia y llegamos los dos a la misma conclusión de que no podíamos aceptar un indulto de quienes lo habían condenado 27 años en base al color de la piel. Por negro. Por Mestizo, latino. mestizo. Por latino. En realidad había un protocolo muy loco en Texas que medía lo que se llama la peligrosidad del acusado, del imputado. En ese protocolo, que es una especie de multiple choice, había 3 preguntas. ¿Sos joven o viejo? Si sos joven, sos peligroso. ¿Sos varón o mujer? Si sos varón, hoy estaría mal visto eso. Si sos varón, sos peligroso. Y la otra era, ¿cuál es tu raza? Y te daban 3 opciones. WASP, que es el acrónimo que se usa para el blanco anglosajón y protestante, negro, black y latin. Si sos blanco, no sos peligroso. Si sos negro o sos latino, sí lo sos. Canco, recordá por qué está preso, Víctor. Porque la madre aceptó, mi hijo delinquió. Yo no diría eso, pero de todas formas participó de un crimen horrendo. A la salida de un supermercado, un señor llamado Paul King, 8 de la mañana, se encontró con 2 forajidos, un mexicano y un cordobés, Saldaño. Que andaba haciendo algunas macanas allá. Ya estaba drogado, estaba pichicateado, seco. Lo ponen en el auto de él, lo llevan y a partir de ahí se pierde el registro de todo, porque no se sabe quién fue el que sirvió de campana y quién apretó el gatillo. Nunca se supo, lo juzgaron, el mexicano entiendo que ya está libre, porque acordó con la fiscalía, diciendo el que mató fue Saldaño. Y bueno, y así, lo cierto es que hay una sentencia internacional. Esto no son palabras. Enseguida llegamos a ese tema y antes otro recuerdo sobre el mismo caso del doctor Juan Carlos Vega en Audiovisión. Víctor Saldaño hace 24 años que está en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte no es una cárcel, sino que es un sitio técnico de tortura, totalmente distinto de cualquier cárcel. Tiene 1.500 calorías por día, con 3 comidas que le dan. No sale nunca de su celda, que tiene 3 por 3,5. Una vez por semana lo dejan salir en un patio seco para desentumecer las piernas. Lleva varios intentos de suicidio, por cierto, pero el sistema americano quiere que sus condenados a muerte lleguen en pleno estado de salud a la muerte. La particularidad de Saldaño, ¿cuál es? Que es inocente. Hemos logrado que el más alto tribunal de América declare la nulidad de las condenas de muerte por discriminación por raza y nacionalidad, lo que significa que es inocente. Después de eso, ¿qué pasó? El presidente Trump es un hombre que no le gusta demasiado cumplir con las leyes. No ha cumplido el mandato de la Comisión Interamericana, Saldaño no está liberado y estas audiencias que se hacen ante la Comisión Interamericana son justamente para exhibir al mundo este desacato de Estados Unidos. La actualidad, Canco Vega,
del caso Saldaña? 9 de mayo, hace menos de un mes, audiencia en Washington, yo estuve ahí. A diferencia de otras audiencias, aquí estuvo toda la plana mayor de la Comisión Interamericana. Hoy está presidida por una jurista de Barbados, llamada Clark. Estaba la presidenta, estaba la jefa de gabinete, estaban los secretarios relatores, o sea, estaba la plana mayor. Presidenta, yo ya he hablado tantas veces, le dije, de que este no es un caso de pena de muerte. Este es un caso de racismo. Cuando la Comisión Interamericana decida encarar el tema del racismo en el sistema judicial de Estados Unidos, pues bien, el caso Saldaña lo ha aprobado. Estamos hablando de racismo en el sistema judicial, porque el racismo muchas veces se da en el ámbito social, en el ámbito laboral, en la política, pero cuando se da en el sistema judicial, ya está consagrado. Es lo peor, claro, porque son las leyes, son los jueces. Entonces la presidenta me dice, sí, yo lo entiendo, doctor, pero hemos tenido varias audiencias con Estados Unidos para ver si cumplen y no cumplen. Y le digo, bueno, ¿y por qué no aplica la ley? Y me dice, ¿y cuál sería? De acuerdo al reglamento de la comisión, usted, presidenta, tendría que ir a la próxima asamblea de la OEA y denunciar el racismo ante los 34 países de América. Yo sé que es un tema difícil porque Estados Unidos no es Guatemala, no es México, no es Argentina, pero es la ley. Lo vamos a pensar. 30 años siguiendo el caso, más o menos, casi 30 años siguiendo el caso Saldaña. ¿Qué te da? Es casi una militancia tuya el caso Saldaña. Casi no, totalmente. A mí, en términos económicos, por supuesto que todos los viajes me los pago yo, porque Lidia Guerrero, la mamá, no tiene... ¿Jubilada? No tiene un sope. Pero para mí es un honor, ojo, yo no creo ser ni mártir ni héroe. La vida me colocó en esta situación y bueno, y la cumplo porque... Pero no va a ser liberado Saldaña. Yo creo de que existe muy pocas posibilidades, porque no lo fue con Trump, no lo es con Biden. ¿Alguna vez, conversando aquí, dejaste entrever que era preferible que no saliera? No me acuerdo de eso. ¿Por qué decís que era preferible que no saliera libre? No, Sí. si sale libre va a un psiquiátrico. Yo te cambio. Sin duda. Eso te quería preguntar. ¿Está en condiciones de la libertad? No. De Saldaña quedan 3 o 4 neuronas pegadas en la pared de su celda. Porque con 5 años, con 4 años y medio en el corredor de la muerte, estos son datos que te dan los precedentes europeos de casos similares, un aparato psicológico se degrada totalmente. El diagnóstico de él es degradación mental total. Cambiamos de tema. Duro, ¿no? Durísimo. Ay, papá. Durísimo. Escribiste un libro sobre corrupción en el poder, pero antes ya habías empezado a hablar en los programas de audiovisión sobre la corrupción. Y aquí estamos con Juan Carlos Vega. ¿Y de qué podemos hablar en el set virtual de la corrupción? ¿No? Un tema que te apasiona. Y yo ya te largo la primera, que es un funcionario corrupto en Argentina. Del 1 al 10, ¿qué porcentaje tiene en Argentina de ser juzgado, de que se haga justicia? 0,3%. Bueno, pusiste ese 3 ahí al lado del 0. Estos son datos estadísticos. Un juicio por corrupción en Argentina, esto no lo digo yo, lo dice un informe del CIPSE, que es el Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica, dura un promedio de 14 años y tiene solamente un 4% de índice de condena.
Dios mío. Y la ¿no? plata robada nunca es ni ha sido recuperada. Esta es la realidad. Son durísimas las estadísticas nomás. Son No nos números. metemos ni con pasiones ni nada. Pero bueno, ahora nos vamos a meter un poco con pasiones. Vamos a pensar en dos expresidentes, ¿no? En Cristina Fernández y en Macri, que tienen sus causas. Tienen causas. ¿Y qué pasa con estas causas? O sea, ¿vos qué pensás? ¿Que van a llegar a algún puerto? ¿Que van a...? ¿O no? ¿O tenemos que olvidarnos? Cuando se es un expresidente ya se es intocable, porque ambos, no nos pongamos ni siquiera de ninguno de los dos bandos, ambos tienen causas. Tu pregunta yo creo que apunta al corazón del tema. La corrupción en Argentina no es ni un pecado religioso, ni un simple delito penal. Es un modelo de construcción de poder. Al que nos hemos acostumbrado casi. Exactamente, político, económico y sindical. No solo de los políticos. Tenemos grandes grupos económicos que han construido sus fortunas en base a la corrupción. Tenemos grandes sindicalistas que han construido su poder en base a la corrupción. Es decir, que tenemos un modelo de poder que lo ha usado el neoliberalismo y el progresismo supuestamente de izquierda para construir poder. O sea, ese modelo atraviesa a todos. Última pregunta. Afirmás que la corrupción ahuyenta las inversiones, pero al mismo tiempo decís que los ricos son los que traen las inversiones, son los más corruptos de todos, ¿no? ¿Cómo es esto? No todo rico es corrupto. Hay gente que construye su poder en Argentina y en el mundo, y podés encontrar ejemplos con nombre y apellido, que han hecho sus fortunas por medios absolutamente legales. Tendríamos que elegirlos. No, pero Este sí, repito, este no. no, pero no se trata de elegir personas. Es un modelo de construcción de poder. Si ese modelo de construcción de poder está basado en sobreprecios, en sobrecostos, en enriquecimiento Que ilícito, casi todos están basados. ese modelo de construcción, que puede ser sindical, puede ser económico, puede ser político, si está construido sobre la base de sobreprecios. Ahora, en la pandemia vos te encontrás con ejemplos trágicos Claro, también. Sí. Bueno, me gusta hablar con Juan Carlos porque es como que tenemos que ser reeducados para poder luchar contra la corrupción, ¿no? O sea, tenemos que ser reeducados, así que vamos a escuchar algunas cosas más que tiene para decirnos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vos. Canco, dijiste, no todos los ricos son corruptos. Te había preguntado sobre la traída de inversiones. Yo te diría que no todos los ricos traen inversiones. Creo que es así. Pero quiero preguntarte esto. A veces vos preguntás por la corrupción y quien te responde, desde alguna responsabilidad, te dice, es estructural. La corrupción es estructural, que es un poco lo que viene saliendo de acá. Pero al final empieza a parecer que también es conducta. Y ahí nos agarra cada uno de nosotros. Ayer fui a la farmacia y estaba sentado esperando que me atendieran. Numerito amigo del PAMI, ¿sí? Yo llego, me siento, viene una señora, se sienta, y llega un señor y se sienta del otro lado. Estaba primero yo y después la señora. Y el tipo levantó un numerito del piso y cuando dijeron 171, yo, y pasó al frente. Eso también es corrupción. Por supuesto, la corrupción va más allá del robo, es una cultura. Uh-huh. Yo me pregunto si la corrupción, que tiene un costo económico altísimo, se calcula que en 20 años ha desaparecido un PBI entero del país Ah, no, pero por sobreprecios. eso, Canco, es una historia muy gorila. Además, cuando le adjudicarle preguntas cuánto es un al PBI, dice, peronismo no sé. Un PBI. Bueno, sí, pero Lo estos único son, que falta ahora es que agregue las excavadoras en la Patagonia. no, pero son los números los que hablan, no soy yo. ¿Cuánto es un PBI? Le pregunté a la gente y no lo sabe. Se lo metieron así en la cabeza. Toco. El PBI argentino en este momento es del orden de los 550.000 millones de dólares. Ese es el PBI, que quiere decir la sumatoria de bienes y servicios que produce un país en un año determinado. Ese es el PBI. Si vos le sumás lo que se llama la economía sumersa, en términos de los italianos, la economía en negro,
tenés otros 550.000 millones. Entonces, se calcula que solo en la obra pública, por vía del 20% de los sobreprecios, que son moneda corriente. No, moneda corriente en Argentina es el 10%, la Claro. coima es del 10%. No, en obra pública era del 20 hasta el 30%. ¿Qué En la obra pública era el gran botín de guerra. Era del 20 al 30%. Calcula vos que en un presupuesto nacional de obras públicas, el nacional, no estamos hablando de la obra pública provincial ni municipal, se calcula que en un periodo, el cálculo que está en mi libro, en un periodo de 20 años, se esfumaron 200.000 millones de dólares por sobreprecios, por sobrecostos. A mí me suena casi increíble semejante robo sin que haya culpables, sin que haya condenados, que anden todos sueltos y que nadie hable. Súmale que los intentos porque funcionen los procesos y que terminen en cana. Y ninguno termina en cana. 14 años dura un proceso por corrupción. Vos podés agarrar, llevar todos estos datos a los señores jueces y buenos abogados, recursos, prescripciones liberatorias. Vos sabés, Canco, que no estoy convencido de lo que decís. Y te voy a decir una cosa. Cada mañana arrancamos con una máquina de cortar boludos. Si los que robaron insisten por volver al poder y tienen tanta fortuna amasada, ¿son boludos entonces? No sé cuál es la motivación que lleva a los políticos a volver. Creo que es una enfermedad, porque el poder atrapa mucho. El poder no se suelta fácilmente. Tenés que cortar los dedos, tenés que cortar las manos para sacarlos del poder. El Estado, Canco, compra desde lapiceras hasta aviones. Sí. ¿En todo eso hay choreo? Esas compras del Estado, desde lapiceras hasta aviones y helicópteros, aproximadamente constituyen un 12,5% del PBI. Ese es el monto de las compras. O sea que el Estado es un accionista muy importante en la construcción del PBI. En todos, en distintos niveles, están los sobreprecios, están los sobrecostos, está el enriquecimiento ilícito, que es el triángulo de las Bermudas en materia de corrupción. Canco, todo el que llega con las manos limpias, prometiendo limpiarle las manos a los que se fueron. La benemérita Patricia Bullrich, muy limpia las manos, fue militante de Lilita. Amiga mía. Bueno, le acaban de descubrir a su segundo, ella lo descubre, ¿Sí? Un intento de corrupción. Este es un sistema. Este es un sistema que funciona aceitadamente, que no creo que Milei lo vaya a poder desarticular fácilmente si es que quiere. Este es un sistema. Repetime esa partecita. Si es que quiere. Si es que quiere. Porque no nos olvidemos que él viene también de Requián, que es uno de los grandes patrones que tiene el empresariado argentino. Y yo no me atrevo a decir Maneja nada más y nada menos que los aeropuertos. No me atrevo a decir de que su fortuna esté limpia de cadáveres, porque no creo que haya ningún empresario en Argentina que pueda exhibir esa limpieza. Pareciera que la sociedad frente a la corrupción en la magnitud que vos la estás planteando está adormecida. ¿Esto sería una especie de síndrome de Estocolmo? El motigallo para Juan Carlos Vega, que lleva a una sociedad a convivir livianamente con la corrupción. ¿Qué tal la pregunta, Esa la hice yo. ¿Qué es lo que lleva el síndrome de Estocolmo?
Creo que es la respuesta científicamente. Explícanos un poquito qué es para los que El no... síndrome de Estocolmo es una categoría de la psicología social que muestra la enferma relación víctima-victimario. Básicamente esa es la definición. Tiene un origen que en se da en Estocolmo. todas partes, pero también se da en la corrupción. En el caso argentino, yo que el tema de la corrupción vengo molestando a mi sociedad hace ya muchos años, incluso soy el autor de la única ley de reforma del Código Penal en relación con los delitos del poder. Y bueno, lo primero que se advierte es que el tema de la corrupción no es ni un pecado religioso ni un simple delito penal. Es un modelo de construcción de poder político, económico y sindical que atraviesa las ideologías porque les ha servido tanto al neoliberalismo como al supuesto progresismo de izquierda para construir poder. Y que ataca a la sociedad y entra por la sociedad y ataca al individuo, porque terminamos teniendo terribles consecuencias, tal vez en nuestra economía, de lo que vamos a comer ese día en la casa, ¿no? Y ese modelo de construcción de poder tiene dos características más. Primero, impunidad de la justicia, absoluta. Y en segundo lugar, tiene aval de una gran parte de la sociedad. ¿Por qué mi sociedad? Porque yo soy la sociedad también. No nos damos cuenta de que somos la víctima. ¿Por qué preferimos caer en esas fantasías de luchas heroicas por ideologías absurdas y no darnos cuenta que con alta corrupción no hay nada? Juan Carlos, ¿hay corrupción solamente cuando se maneja dinero? Voy a ser más directo. Haber ocultado los medicamentos, los alimentos que eran para la población, dejarlos vencer en fecha, dilapidar el recurso público, ¿también es corrupción? Por supuesto. Pero además, la definición de corrupción está establecido en convenciones internacionales. Está la Convención de Caracas, que define la corrupción como compraventa de favores oficiales. Detrás de los actos de corrupción siempre está la plata. Siempre está la plata. Pero la forma que puede asumir el acto corrupto es diverso. Vos me planteás un tema donde quizás no esté la plata, pero sí la incompetencia, que va asociada. La incompetencia en el manejo de la cosa pública también está asociada al enriquecimiento. Vos me decís dejar vencer, pero por supuesto que es un acto de corrupción. ¿Qué debe hacerse para evitar que siga la corrupción? ¿Qué debe hacerse constitucionalmente? Vos como constitucionalista podrás aportar alguna idea para evitar que siga la corrupción que salpica al Senado de la Nación. Yo creo que ustedes lo saben mejor porque son excelentes periodistas. Aquella frase atribuida a Mao: a corto plazo sembra trigo, a mediano plazo planta árboles, a largo plazo educa al pueblo. No hay ninguna solución para una enfermedad endémica como es la corrupción en Argentina y en Brasil también, y en Paraguay también, en Latinoamérica también, si no es educando al pueblo. ¿Y cómo se educa al pueblo? Bueno, empecemos con el ABC. ¿Por qué en las facultades de Derecho de la Argentina no se enseña la materia anticorrupción? ¿Por qué en la Facultad de Derecho de la Argentina no hay derechos humanos? ¿Ustedes sabían de que en Córdoba no hay una cátedra de derechos humanos? No lo sabía. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y creo que en las otras tampoco. Tradicionalmente regida por decanos de derecha. Sí, sin duda, pero no les gusta el tema, si eso querés decir, no les gusta. Pero además son bobos, porque la legalidad de derechos humanos no es lo mismo que la politiquería de derechos humanos. La legalidad de derechos humanos es un derecho vivo, pujante.
Me parece que cuando habla de politiquería te estás refiriendo a sectores de izquierda o progresista, como alguna vez te trenzaste en un programa en esta casa. Preferimos caer en esas fantasías de luchas heroicas por ideologías absurdas, y no darnos cuenta que con alta corrupción no hay nada. Le quita responsabilidad a un sistema que tiene un entrelazamiento. Digo, no son casos de corrupción individuales, sino que hay grandes negocios de grandes sectores empresariales directamente entrelazados con el Estado. Me parece, con todo respeto, que es muy ideologizada tu visión. Y yo creo que la suya también. Creo que responde a defender un Estado como es el Estado actual. No, pero si a mí, yo soy el que bombardea que el Estado. El que pero bombardea es parte de ese Estado, a los sindicalistas, a los militantes de izquierda y de derecha. Escúcheme, ¿sabe lo que peleamos los trabajadores en nuestros lugares de trabajo para sacarnos de encima a esos sindicalistas corruptos? En el no medio, han ganado nada. No, sí, claro que sí, hemos recuperado algunos espacios. No, quizás desconoce mucho porque no se cuenta qué hace la izquierda. Que es muy ideologizada tu visión. Y yo creo que la suya también. ¿Es tan teñida la corrupción? Voy a empezar de nuevo. ¿Los derechos humanos tienen ideología? La única ideología que tienen los derechos humanos es el de ser el derecho de las víctimas. Entonces el derecho de las madres de Plaza de Mayo era como víctimas. Las madres de Plaza de Mayo fueron un símbolo de defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos durante la dictadura militar. Ser torturado, ser desaparecido. Después de eso, con el kirchnerismo, yo te diría, todo lo vinculado con derechos humanos se prostituyó. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se transformaron en gran medida en un instrumento de construcción de poder político. Juan Carlos, no comparto eso, pero hay quienes quisieron agregarle a los derechos humanos el poder comer, tener una casa. No son derechos humanos, son obligaciones que tiene el Estado con el individuo, cualquier Estado. Y el individuo, si puede, por sí mismo, es una obligación del ciudadano. Bueno, si yo te respondo desde el punto de vista de la legalidad internacional, o sea, Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica, ahí tenés una gama. Tenés los derechos humanos de primera generación, vida y libertad, los derechos humanos de segunda generación, que son los económicos sociales, que se llaman así, derechos económicos de desarrollo progresivo, vivienda, salud. Y tenés la tercera generación, que son los derechos ambientales. O sea que los derechos humanos no tienen límite, han invadido toda la legalidad de los estados nacionales. Y por eso es tan rico, y por eso es tan increíble que nuestras universidades no se dediquen a estudiar este tema. ¿Es un error, es un olvido, a propósito? ¿La educación es un derecho o una obligación? La educación es una obligación del Estado, sin duda, desde la época de Sarmiento. Es una obligación del Estado. Yo no creo que sea un derecho de nadie. El derecho del padre a educar a su hijo, pero es primero una obligación del Estado. Ahí me aparto totalmente de Milei y compañía. Me quedé pensando, la salud está en el mismo plano. Derechos humanos de segunda generación. Salud. A ver, hay cosas que no entiendo. El derecho ambiental tendrá su Tercera base. generación. El día que lleguemos a la Luna, derechos de la Luna. El día que pasemos a Venus, derecho de Venus. No, porque siempre los derechos humanos están referenciados con el ser humano. Siempre. El derecho humano está asociado a la víctima, al ser humano. El Estado no tiene ningún derecho. El Estado en el sistema de derechos humanos tiene obligaciones y deberes. Pero el único que tiene derechos es el individuo. Dijiste por ahí
que la corrupción de los derechos humanos o haberlos desvirtuado comenzó con el kirchnerismo. Sí. ¿Por qué? Y porque la historia te lo cuenta así. En esa época, te estoy hablando del año 2000, después de la explosión del 2001. Néstor 2003. Cuando construye Néstor su poder, que le va muy bien en los primeros años, porque logra equilibrio de balanza comercial, de déficit y demás, se da cuenta de que le faltaba algo más. Y ahí interviene un compañero de ustedes, Horacio Berbisky. Horacio Berbisky, que es un tipo muy inteligente y muy bien conectado con el mundo internacional de derechos humanos, le propone, le hace saber, le manda emisarios, le dice, esto es fundamental para la construcción de poder. Y ahí comienza. Y aparecen los militantes de derechos humanos asociados al gobierno kirchnerista, y aparece lo que es más grave, una apropiación de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. Recuerden ustedes que el Nunca Más, aquel libro fantástico de la época de Alfonsín, desaparece sábado del prólogo. Desaparece sábado del prólogo. Costó aproximadamente... ¿Por qué desaparece sábado? Porque no era del palo kirchnerista. ¿Por qué no era del palo kirchnerista? No sé, ya no te puedo decir pero... Porque apareció la famosa foto con Videla. Claro, apareció la foto. Pero en realidad la foto con Videla yo creo que fue una excusa. ¿Vos hubieras ido a cenar con Videla? No, es una pregunta que no me cierra a mí porque yo fui expulsado. O sea que a mí me llama mucho la atención que sábado, siendo sábado, haya aceptado ir a sentarse con amigos a mí ese plato de comida mediante con y el también Videla. Borges. Sí, los dos. Y también Borges. Los dos. Y bueno, no sé. Y no vengamos con aquello de que la cultura no tiene ideología, sí la tiene. No, sí tiene, yo coincido con vos. De todas formas, eso no tiene nada que ver con el prólogo del Nunca Más. El Nunca Más. Yo creo que el motivo es el mismo que te apunta Jorge. Es una realidad. Pregunto yo, ¿la cena con Videla descalifica el Nunca Más? No, pero a sábado Es un gesto que yo no opinable. perdonaría. De todos modos, alguna vez también en estos programas dijiste que podías pertenecer a un club tipo corso de contramano respecto de un tema al cual me gustaría ingresar con este recuerdo de video, que es el tema de los indultos. Señor Juan Carlos Vega, Club de Contramano, le tocó al Canco. Bueno, cualquier cosa tenemos un abogado acá. Estimado Canco, ¿por qué, dice nuestro productor, insiste en andar a contramano? Afirma que el presidente y los gobernadores pueden liberar presos cuando estos lo niegan. Quiere que se juzguen los hechos de corrupción como estragos dolosos cuando los gobiernos lo resuelven con un simple sumario. Encima propone que todo aquel que gane más de 80 lucas por mes le debe retener el 30% de su ingreso. ¿Se pasó al Club del Corso a contramano? Pregunta nuestra producción. Nunca le haría esa pregunta a usted. Ese es Jorge Zapata. No, pero puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que el contramano aquí está fundado en la ley. Está fundado en los derechos humanos en serio, no en los derechos humanos como panfleto. En primer lugar, el único que tiene capacidad constitucional para liberar a presos es el presidente de la Nación, artículo 99, inciso 5 de la Constitución Nacional, artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está respondido. Ningún juez tiene ninguna capacidad para liberar a otro preso que no sea el que él controla la ejecución, o sea, 1, 2 o 3. ¿En dónde se equivoca nuestro presidente Alberto Fernández? Al que espero que le vaya muy bien. Cuando dice, no está en mis manos, está en manos de los jueces. Ese es un doble error jurídico, me extraña, porque él es un profesor de Derecho, porque el único que puede liberar masivamente es el presidente
El problema es que tiene que firmar un indulto. Y el indulto tiene mala prensa. El último indulto que firmó un presidente en Argentina fue Menem, que indultó a Firmenich, a Vaca Narvaja y a Menéndez. Recordemos todos. Ese indulto cayó después porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la participación mía también, logró que se declarara la nulidad. Entonces, Fernández no le gusta firmar la liberación masivo de los presos porque tiene que poner el gancho en un indulto que es feo. Pero que las cárceles argentinas son centros de hacinamiento que merecen los presos higiene, salud, limpieza, y muchos de ellos tienen que salir porque no hay forma de construir nuevas cárceles. Pero, en primer lugar, ¿quiénes son los que tendrían que salir? Los mayores de 70 años. Si yo fuese presidente, ¿quiénes son los otros que pueden salir por razones de salud? Me refiero, ¿eh? Sí. Bueno, delitos leves. No Y vamos también- a sacar un genocida. Y también, de manera taxativa, delitos sexuales. No, el femicidio, olvidad. Bueno, ¿Seguís pensando de cuándo es esto? Hace Y Alberto 4 o 5 Fernández. años. ¿Seguís Estamos pensando lo mismo? Absolutamente. Pienso exactamente lo mismo. El indulto a los delitos de lesa humanidad es absolutamente imposible, inconstitucional. Eso lo declaró la Comisión Interamericana. Pero el presidente tiene capacidad de indultar. ¿Y la vicepresidenta que era que pecha por esto? No, la vicepresidenta constitucionalmente no tiene capacidad. Pero ella está... Y por supuesto que va a hacer lo imposible, porque si no tendría que ir a la cárcel. ¿Qué legalidad tienen si disponen el indulto sobre los militares genocidas? Ninguna. Cero. Cero de validez. Y a los que piden volver a juzgar a Firmenich y a quienes fueron indultados. No los pueden volver a juzgar porque eso es cosa juzgada. Más allá que nos gusten o no, es cosa juzgada. ¿Cómo lo definís a Firmenich frente al indulto y cómo definís a un milico frente al indulto? Bueno, esto fue motivo de muchos debates Lo sé. ya, ¿no? Porque está la teoría famosa de los dos demonios. Para mí, yo lo tengo claro, no es lo mismo el terror de Firmenich que el terror de Videla y de Menéndez. No es lo mismo el terror de un particular que el del Estado. Que el del Estado. El terrorismo de Estado es impresentable, imperdonable. Y los actos terroristas, bueno, deben ser juzgados como delitos comunes. Canco, y por ahí se dice, avanzamos pero no tanto, juzgaron a los militares, faltan los miembros de la iglesia y los particulares. Los particulares que se subieron a eso. Evidente. ¿También son terroristas? No, no son terroristas. Vos sabés que había pero empresarios que son- ponían, ayudaban. Pero son cómplices. En los términos, y esto lo veo yo ahora en el juicio que llevo de Mackentor. Son cómplices en los términos del Estatuto de Roma, del artículo 25 del Estatuto de Roma. Desgraciadamente en Argentina ninguno de los juicios por crímenes de lesa humanidad llegó al hueso. Ninguno de los juicios que se hicieron, mega causa de la Perla, por ejemplo, llegó al hueso de decir, bueno, ¿dónde están las complicidades judiciales y dónde están las complicidades económicas de Videla o de Menéndez? Esos son los socios que faltan por mostrarle a la sociedad. Porque sería una ingenuidad creer que todo el horror que generó Menéndez, que generó Videla, lo hicieron con sus sargentos y sus capitanes. No, tuvieron socios muy importantes, sobre todo jueces y empresarios. Y te faltó un rubro. Y muchos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba. Y sí, y periodistas también, ¿eh? Y periodistas también. Esos informadores, pero los de la Universidad Nacional de Córdoba eran los justificadores que hasta adecuaron la legislación o el entendimiento de la legislación para perdonar a quienes se alzaban contra el pueblo.
No, sin duda, sin duda, sin duda. Por eso es tan interesante lo que hoy está pasando en Córdoba en el caso McKentor. Pero no sé si me adelanto. Te estás adelantando porque, Perdón. porque antes quiero recordarte, vamos a ver si vos lo recordás cuando Lilita Carrió te cagó a pedos. Carta documento, caramba. Discúlpenme. Carta documento para Canco Vega. Remite Lilita Carrió. Ah, la miércoles. Y es la letra de Lilita, ¿eh? Doctor, es es la una, letra. una carta Una documento letra como ¿puede ser enroscada. dirigida a Canco? ¿Así? Claro que ¿Puede sí. ser? ¿Sí? Claro que sí. Bueno. Canco. Me puedo imaginar la voz de Lilita. Gracias a mí fuiste diputado nacional. También estuviste con Margarita Stolbizer y Sergio Massa. Decías ser la pata peronista de la coalición cívica. ¿Te acordás cuando te cagué a pedos? Me lo imagino. Me lo imagino. Bueno, así habla Lilita, así habla Lilita. En el Congreso Nacional porque te metiste en la ley de lavado de dinero sin darme al piste. Cosas que mandan. Che, qué fuerte. Fuerte, ¿no? ¿Y qué reclama? ¿Algo? No sé. ¿Te acordás, dice? Me acuerdo perfectamente, pero no solamente con la ley de lavado me cago a pedo. También me cago a pedo cuando decidí abrir el debate sobre el aborto. ¿Cuándo fue eso? Yo era presidente de la Comisión de Legislación Penal y fue la primera vez en el Congreso de la Nación que se abrió el debate sobre el aborto. ¿Año? Año 2012. Ahí se mencionó a Lilita Stolbizer, Sergio Massa. ¿Qué ha pasado con tu carrera? ¿Sos uno más canco de los que...? No, siempre he estado, para bien o mal, transitando por el mismo andarivel. Llegué a la Diputación Nacional por mi amistad con Lilita, que la mantengo. Estuve solamente 4 años. Cuando ingresé me fui a una escribanía y declaré ante el escribano público que no pensaba repetir mi mandato por convicciones. No hice nada por repetirlo. Y después, bueno, tuve de algún modo roces con Lilita, porque Lilita es una mujer muy honesta. Y difícil. Pero cuando ella no pone la firma en primer lugar, se molesta. No sirve, no sirve. Bueno, fue así. Cuando yo reformé el Código Penal, en materia de corrupción, Patricia Bullrich lo firmó. Lilita no lo quiso firmar, porque no era su firma la primera. ¿Que lo firmase Patricia era bueno o era malo? No, Patricia era una militante total en esa época de la anticorrupción. De la anticorrupción. Canco, pareciera que el voto democrático no ha servido para cambiar la vida a la gente. ¿Es así? Pero no hay otro. ¿No? No hay otro método. No existe ningún... Bueno, esto creo que ustedes como periodistas lo saben. Churchill ya lo decía. Es el peor de los sistemas dejando de lado todos los otros. Pero no significa que no sea susceptible de ser revisado, Por supuesto que sí, pero te vuelvo a decir, volvemos de nuevo. Cultura. Hay que educar al pueblo. Jorge, nos queda poco tiempo para que hablemos de McKentor, pero me queda una pregunta para Canco sobre el tema. ¿Está quebrada la representatividad? ¿La democracia sin representación genuina para el ciudadano existe? Es una cosa muy loca en Argentina. Nosotros somos el país de América que menos confianza en la democracia ha perdido. Sí. Fíjate vos, somos una cosa muy loca. Porque la verdad que si miramos los números, somos los últimos en la tabla en crecimiento económico, en 40 años de democracia. Somos los alumnos más aplicados en materia de inflación. Somos de los mejores graduados en corrupción. La regresión es absoluta, Bolivia y Uruguay están mejor que nosotros. Sin duda. Y sin embargo, cuando se mide la confianza social en la democracia,
el argentino creo que tiene un 60-65% frente al resto de los países que tiene por bajo de 50%. ¿Cómo lo explicas eso? Porque tenemos aguante los argentinos, porque tenemos esperanza en la democracia los Pero no argentinos. tenemos ideologías. Ya no existen más las ideologías, no sirven para nada, no les interesa a nadie. Y no, parecería que no, porque si tenemos a Milei como presidente... ¿Embanderarse en un partido político es signo de mediocridad hoy en nuestro país? Yo te diría que si miramos los partidos políticos en Argentina, los grandes, la UCR, el PJ, embanderarse, ir, poner la firma, inscribirse, yo creo que es un pésimo negocio para el ciudadano. Y en los partidos chicos ni hablar, entonces. Los partidos chicos yo tengo mucha simpatía. La Laura Vilche, por ejemplo, que vos la traes siempre aquí, Sí. me parece fantástico, pero nunca van a pasar del 2% de votos. ¿Cuál es la revolución que se avecina en el mundo? Yo te diría que la única revolución posible que yo le veo al mundo es que Putin apriete el botón rojo. Que actúe de Putin. Sí. No hay otra. Los europeos están muy locos. Nosotros somos locos. Pero los europeos están absolutamente desquiciados porque ese enfrentamiento OTAN-Putin va a terminar mal. ¿Cómo ves el papel chino, los BRICS? Y los chinos yo creo que son los más inteligentes dentro de la oposición al modelo imperial americano. Yo creo que son los más inteligentes. El capitalismo destructivo, como le dicen. Sí, no sé, no conozco mucho de China, salvo lo que he estudiado del siglo XX, pero no te puedo decir nada. Los chinos dicen que son completos porque tienen mercado, capital y tecnología, y que además trabajan a favor del pueblo, y que a los Estados Unidos y a sus aliados les faltan trabajar a favor del pueblo y dejarse de trabajar para los concentradores de riqueza. Es posible, es una buena definición. Caso McEntore. Bien. Córdoba tiene su ADN con un caso papel prensa. Vemos un informe introductorio. Córdoba tiene su propio caso de papel prensa. Escribe Jorge Zapata. Mucho fue el revuelo que se armó cuando salió a la luz el caso papel prensa, aún sin resolver. Pero ya antes, otra causa parecida había salido a flote en Córdoba. Se trata del caso McEntore, Sociedad Anónima. Era una empresa de construcción y urbanización cordobesa, una de las más grandes del país. Representaba una cultura empresaria de cumplimiento de obligaciones, de valores de capacidad empresaria, de obras, de tecnología. Licitaba y construía, un fenómeno de diversificación y capacidad productiva. Su ideología empresaria perjudicaba a la ideología que representaba la dictadura militar. Esto es la patria lobista. La patria donde las obras se arreglaban en mesa de café y no en licitaciones. El 26 de abril de 1977, las tropas de Menéndez ocuparon todas las empresas del grupo McEntore y secuestraron a 29 personas, entre ellas directivos, gerentes y empleados superiores del grupo que denominaron sostén financiero de la delincuencia subversiva. En ese momento, el presidente de la empresa, Natalio Kirchner, y el síndico, Gustavo Roca, fueron los únicos que pudieron huir al exilio. En 1984, el gobierno resolvió devolver las empresas que habían sido saqueadas y vaciadas por los jerarcas militares y civiles de la dictadura. McEntore estuvo en poder de los militares hasta 1985, fecha en que su presidente y principal accionista, Natalio Kirchner, pudo regresar a la Argentina. Recién en 1985, la empresa volvió a manos de sus dueños. El caso se hizo público en ese año cuando la familia Kirchner abrió juicio civil contra el Estado para reclamar un resarcimiento por el saqueo.
Sin embargo, la demanda fue rechazada por la jueza Garzón de Lascano, hoy jubilada, por considerar que la causa había prescripto. Ahora los abogados de la firma, Juan Carlos Vega y Claudio Oroz, buscan la reapertura de la causa alegando que los delitos cometidos fueron de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Actualmente la empresa está en quiebra y el caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sos el abogado? ¿Hay alguna corrección de ese informe? Bueno, falta lo que siguió. Sí, claro. Yo soy el abogado de Mackentor, murió Natalio Kirchner desde el año 1997, o sea, hace muchos años. Cuando llega la democracia, y como dice el informe, Kirchner golpea las puertas de la justicia federal, y la justicia federal durante 20 años le dice no sistemáticamente a todo. Al mismo tiempo que rechazaba los pedidos de Mackentor, dictaba sobreseimiento a Videla y a Menéndez. Esa es la justicia federal de Córdoba de la democracia en el periodo 86-2016. Llega la mega causa de la Perla, proceso ejemplar en muchos sentidos, menos en Mackentor, porque es el único caso en donde los jueces de la mega causa de la Perla deciden rechazar todos los pedidos de las víctimas. Sigamos. Ese rechazo de la mega causa de la Perla es apelado por mí y resulta de que lo ganamos. La sentencia de la mega causa de la Perla en el caso Mackentor es declarada nula por arbitrariedad manifiesta. Y lo más grave, apartados los jueces que la firmaron por falta de imparcialidad. ¿Nombres de los jueces? Jaime Díaz Gavié, Fabián Falcucci y Quiroga Uriburu. Son apartados por decisión de la Cámara Federal de Casación. Eso nos lleva a lo hoy. En función de la sentencia dictada por la Comisión Interamericana, por la Corte Suprema y por la Cámara Nacional de Casación, se abre un proceso especial, que es el que estamos transitando ahora, para cumplir con estos mandatos constitucionales que declararon nula la sentencia de la mega causa de la Perla. ¿Cuál es la particularidad y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que lleva a jueces en un proceso ejemplar como fue la mega causa a cometer tal barbaridad? Eso me lo preguntó el presidente Borinsky de la Cámara Federal de Casación el 20 de diciembre del año pasado. Aclaro que Oroz me acompañó a mí, pero ahora quien me copatrocina es Eduardo Barcesat. Estoy hablando de la pluralidad ideológica con la que nos manejamos en causas de derechos humanos, los que trabajamos los derechos humanos en serio. ¿Qué es la particularidad? Que aparecen con nombre propio los jueces que fueron cómplices de Menéndez y aparecen las empresas que se quedaron con todos los activos de Mackentor. ¿Podés Déjalo, hacer nombres? sí, Pero por Que supuesto, haga nombres. por Nombre de los supuesto. jueces, nombre de las empresas. El primer juez que era socio de Menéndez era Zamboni Ledesma. Claro, sí. Pero eso digamos que esos son los pecados menores, porque los que a mí me parecen pecados mayores son ver qué pasó con los jueces de la democracia ¿Qué pasó? argentina. Que hicieron lo mismo que Zamboni Ledesma. Exactamente lo mismo. Incluido los jueces de la mega causa de la Perla, con una sentencia declarada nula. O sea, no estoy hablando yo como Kirchner ni como Mackentor, sino con el respaldo de tribunales internacionales que dicen lo que nosotros siempre hemos dicho. ¿Cuáles son las empresas? ¿Los jueces quiénes son? ¿Quiénes son los émulos de Zamboni y Ledesma? ¿Los en la democracia? Sí.
Y bueno, empezá con los jueces de la mega causa de la Perla. Jaime Díaz Gavié, Fabián Falcucci y Quiroga Uriburu. Son los jueces a quienes la Cámara Federal de Casación declaró nula por arbitrariedad manifiesta su sentencia. Eso debería ser suficiente. Y las empresas, quienes se quedaron con los activos de McKentor, que era inmensa, era un equivalente a Rogio. Antes, porque lo principal es quiénes se quedaron, pero antes de eso, Canco, ¿qué hacía McKentor? McKentor era, yo te la respondo de dos formas, era la burguesía nacional. Era una empresa especializada en obras hidroviales, desde diques, acueductos, rutas. Esa era... Pero es como que habían inventado esa especie de tubos de cemento o algo por el estilo. No, pero además, como era la burguesía nacional, instalan la única fábrica de tubos para conductos de alta presión que existía en Latinoamérica. Tubos para conductos de alta presión, que es un insumo de alta importancia. Única fábrica en Latinoamérica. En Latinoamérica. Estaba en Córdoba. Barrio Las Flores. Barrio Las Flores de Córdoba. De Córdoba. Entre otras cosas, en esa variedad que tenía esa burguesía tan pujante. ¿Exportaban esos tubos? Esos tubos, no llegaron a exportar. por el diámetro que tenían, eran los únicos que se necesitaban para los grandes acueductos, por ejemplo. La planta de los Molinos Córdoba. También, claro. Pero en ese momento, ese insumo era importado. Era, no sé si ustedes se acuerdan, Impregilio. Claro, Italia. Una empresa que tenía el monopolio de esos tubos. McKentor quiebra ese monopolio porque logra una patente en Estados Unidos y instala su fábrica en Las Flores, Córdoba. Por supuesto que llega el gobierno militar. McKentor no podía sobrevivir. Pero tiene otra particularidad, McKentor. Es la única empresa constructora en esa época que renuncia a la Cámara Argentina de la Construcción. Eso me lo cuenta Kirchner. Ahora, McKentor renuncia a la Cámara Argentina de la Construcción y a la vez el síndico es Gustavo Roca, que a la vez es un prestigioso abogado vinculado a los derechos humanos, en esa época defensor, como pocos abogados lo hacían, de la guerrilla. Eso llevó a la dictadura, Menéndez y compañía, a suponer que McKentor... Era sostén financiero de la subversión. Y al revés, que la guerrilla escondía su plata en las cuentas de... Evidente. Nunca se pudo probar. Ninguna de las dos cosas. Nunca se pudo probar. Lo cierto es que los que se quedaron con el acueducto Villa María San Francisco, por dar nombres, que es la gran obra que estaba en ejecución en ese momento, que era la obra más importante que tenía obra sanitaria de la nación, el Estado Nacional, en la década del 70. Estamos hablando de miles de millones de dólares, porque es una obra que duró 12 años. Supercemento Sociedad Anónima. Claro. Hoy creo que o es vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción o algo así, pero todo esto que digo yo está probado. En este juicio que estamos transitando ahora, yo he pedido que se la cite a Supercemento y a otra empresa más de Santiago del Estero que se quedó con los campos de McKentor por ser cómplices y beneficiarios. Canco, yo afortunadamente tengo memoria y no sé por qué registro a dos políticos cordobeses vinculados al escándalo de McKentor y de una construcción en particular que era un edificio frente a la Plaza de España, el Pampa Uralme. ¿Estuvieron presos vinculados a esto Hugo Taboada, arquitecto, y José Manuel de la Sota, abogado? No, de la Sota no, pero Hugo Taboada sí. Estuvo preso. Sí, claro.
Hugo Taboada estuvo preso. El proyecto de Por Pampa, Maquentor. el proyecto de Pampa Uralme de la Sí. de él. Sí. ¿Qué pasó con los 29 detenidos que Menéndez metió en cana al allanar la empresa Maquentor? Bueno, hay 4 desapariciones forzadas. Epa. Hernández, Sanjurjo, Sinigaglia y Altamira. No eran empleados de Maquentor. No eran justificativos para que se los lleven, pero Eran abogados. ¿tenían militancia política comprometida con la izquierda? ¿O simplemente por ser de Maquentor los regaron? Yo no los conocí. Yo no los conocí. No, porque los milicos podrían llegar a decir, no, estos son, quiero saber, ¿estaban vinculados para tener un justificativo? Eran abogados de Maquentor. Nada más. Lo único que puedo decir, todas las víctimas fueron por su pertenencia a Maquentor, pero estos son 4 nombres que estoy dando que figuran como desaparecidos y que nunca se pudo encontrar sus restos. Jamás. Y Natalio, el propietario, estuvo preso, sale en libertad. No, Natalio logra fugarse 6 meses antes y transita hasta el 84, como dijiste vos en el programa, con una orden de captura internacional por Interpol. Tenía el cartón rojo. Esa orden de captura internacional dura hasta octubre del 84, pedida y decidida por Sambor y Ledesma, por los jueces de la dictadura. Vuelve y se encuentra con una empresa absolutamente vaciada y con jueces federales de Córdoba que le decían no, no, no y no. ¿Por qué? Porque querían proteger a sus colegas jueces federales de Córdoba y querían de algún modo silenciar las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba con Menéndez. Esa es la explicación que yo le doy. No hay otra. Y finalmente, digamos, los popes de la patria contratista, en este caso has mencionado Supercemento, son los que finalmente se quedan con los negocios. ¿Algo tenía que ver Macri en esto? Entiendo que Macri, uno de los Macri, no sé si será Mauricio o quién, tienen un porcentaje, tienen un porcentaje importante en Supercemento. Sí, un Macri porcentaje padre. accionario. ¿Y ahora en qué estado está la causa? ¿Qué posibilidades hay? No, ya está ganada la causa. Está declarado nula la sentencia de la mega causa de la Perla, que es terrible. Una causa de esa trascendencia. En el capítulo Maquentor. En el capítulo de Maquentor. Pero de todas formas, ensucia. ¿Afecta a la mega causa en su totalidad? No, pero afecta el prestigio que tiene esa causa, porque es inmenso. Cuando decís prestigio, incluido los magistrados, Jaime Gávez se convirtió en un referente de los Por derechos supuesto. humanos. Y ahora tiene que dar explicaciones. Juan Carlos Vega, vos como abogado que ya llevás 20 y pico de años con esta causa. 22. 22. ¿Sos el heredero de la causa? Soy Maquentor, digamos, no soy heredero porque están los hijos de las víctimas, de los socios, que cada Paván. uno tiene. Paván, Manacero, Ramis, Zambón. Todos los socios murieron, pero están los hijos que van a las audiencias todas las semanas. ¿Y el fallo favorable qué trae? ¿Cuál es el resarcimiento? El fallo favorable es de la Cámara de Casación Penal, que declara nula la sentencia por arbitrariedad manifiesta y le ordena al Tribunal Oral Federal en nueva integración dictar un fallo como Dios manda. En esos estamos. La última, para despedirlo, Juan Carlos Vega. Dicen, o dijo alguien, que la política es la segunda profesión más antigua del mundo, pero se parece en mucho a la primera profesión. Esto lo dijo Rubén Darío. ¿Es así?
¿Tan mal estamos? No, yo no creo. No creo que podamos desprestigiar a la política por corruptos políticos o por Pero son incompetentes políticos. todos, Canco. Sí, No se puede generalizar. yo la Sí, verdad pero No y- se puede generalizar, no me Jorge, porque si atrevo. no estamos cagándonos en la política. no me atrevo. Vos ¿Y sabés por qué? Decime si no se hace política, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede funcionar en la democracia sin política? no hay forma. Yo te pregunté de la representatividad. ¿Se puede alcanzar otra representatividad que no sea por política? No. Si vos te referís a la política del voto popular, Política en el centro vecinal, política en el Pero club, por política supuesto. en... pero todo parte de lo mismo, el voto popular, la presencia de la gente, la actividad de la gente en la elección de sus dirigentes. Así es. Y yo creo que eso no lo podemos desprestigiar, por Se ha más hablado de- corruptos que haya. Se ha hablado tantísimo de los corruptos nacionales, o sea, los corruptos en Buenos Aires, sean de donde sean, de la política nacional. Y de los corruptos de Córdoba, ¿qué pasa que no hay corruptos en Córdoba? ¿Cómo que no hay? ¿Quién ha dicho? Decime uno que se haya hecho público. No, yo doy nombre solamente cuando tengo constancia, pero Por eso, ¿cómo puede ser que en pero hay un todo informe del, este pero periodo hay, democrático no haya... bueno, pero hay, yo no puedo dar En nombres, Córdoba hablo. pero hay un informe del Colegio de Abogados de Córdoba del 2018, firmado por mí, por la doctora Bergoglio. Pero hoy el colegio de abogados está manejado por el Pero por oficialismo supuesto, político. te doy la razón, pero en ese momento no. Estaba Gastón Utrera, una economista de peso, estaba María Inés Bergoglio, académica del derecho, y estaba yo. Hicimos un estudio sobre lo que se llama niveles de desconfianza social en la justicia de Córdoba. ¿A qué número llegamos? 82%. Se quedaron cortos. Canco, nosotros batallamos siempre que una buena parte del periodismo cordobés es amanuense, para no decir cagón. En el Para derecho no ocurre- decir ensobrado. En el derecho ocurre lo mismo, y donde mires en Córdoba existe ese filón que le dicen conservador y que para mí son mal nacidos. ¿Eh? ¿Hay una Córdoba comprometida con una historia que no se quiere cambiar? No, yo no generalizaría lo que vos decías recién. Hay una Córdoba muy pujante. Yo he visto en este programa los marginales artistas que invita Zapata, que son divinos, pero son unos marginales totales, llenos de ideales, llenos de bombas de tiempo. ¿Sabes qué pasa, Canco Vega? Que el Estado ha invertido cientos de miles de millones de pesos en promociones publicitarias y jamás derivó un solo centavo para promocionar a los artistas marginales de Córdoba. ¿Sabes vos que en Córdoba ya no va a existir más un canal de televisión cordobés donde el contenido del canal y la política editorial se disponga en Córdoba y por cordobeses, incluida la pluralidad de ideas, que toda la política editorial comunicacional de la televisión cordobesa se va a manejar de Estados Unidos o de Buenos Aires? Aquí tenés un abogado que va a defender lo contrario. Sí, pero Yo. del otro lado hemos tenido, ¿La libertad de prensa es pluralismo o no? pero hemos tenido un Angelos, un De la Sota, un Schiaretti, un Mestre y un Yarlora, que lo único que les interesa es ir a sentarse a los programas de televisión de Buenos Aires para iniciar o pretender iniciar alguna campaña electoral nacional. Y les ha importado un carajo defender la libertad de prensa de Córdoba. En Córdoba, Canco, no hay libertad de prensa. Este programa me dice que hay libertad de prensa, porque me han dejado hablar a mí, me han invitado a hablar a mí con riesgo de cárcel, de Maquentor, con nombres propios que he dado. O sea que vos sos un ejemplo de la libertad de prensa. No, no soy ejemplo de nada, pero sí somos luchadores para que... Ojalá se vea para que todo Córdoba esto. supere, como dirían en alguna época, una vergüenza más, que es el periodismo
cómplice, periodismo que ocultó. Y cuando hablo de periodismo no hablo solo de periodistas, hablo de periodistas, de propietarios de medios o de gerentuchos de medios, ¿no? Pero bueno. Discúlpame, vos dijiste allá por el comienzo que la corrupción, cuando yo te preguntaba si era estructural, había pasado a ser cultura, conducta. La inconducta es una constante en los medios de comunicación de Córdoba. Y van a hacer lo imposible para que haya una pluralidad que les revierta la situación. No la quieren, no la quieren. Bueno, muchachos, pero les vuelvo a decir, la libertad de expresión es un derecho humano que está regulado. Vos me preguntabas hasta dónde llegan los derechos humanos. La libertad de expresión está dentro de lo que se llama la categoría 1 de los derechos humanos. Vida, libertad y libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene una característica que es la pluralidad. Sin pluralidad no hay libertad de expresión. El poder te pone la pata encima y se acaba. Bueno. Canco, 1.000.000 de gracias por haber venido. Por Gracias. la amplitud de pensamiento y por enseñarnos tantas cosas.